A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, You heard of my former ¿han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados? Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo alto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. This is the wise virgin whom the Lord found waiting at his... Este es aquel que Dios encontró que era sabio porque entró y siguió los pasos del Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Dei, Domine. Jesus entered a village. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán.
Verbum Domini. I'd first like to welcome our visiting Primero quiero dar la bienvenida a nuestro clero visitante, a nuestros peregrinos también, al padre Chris Comerford, que ha traído un grupo aquí de Granite City en Illinois. Les damos la bienvenida esta mañana. También queremos dar la bienvenida al padre Ed Koch y al padre Les Maltese de la diócesis de Rockville Center en Nueva York, la parroquia de San Felipe y Santiago. Escuchamos hoy en la primera lectura acerca de la carta de San Pablo a los Gálatas, que había perseguido él a la iglesia y cómo él había tratado de destruirla. Sin embargo, entonces dice, pero él, que el vientre de mi madre me ha apartado a mí y me ha llamado por medio de su gracia, se sintió complacido de revelar su Hijo a mí, para que yo pudiera proclamarle. Por lo tanto, él fue escogido incluso desde el vientre de su madre, por eso la canción del día de hoy, esa canción 139, y fue hecho junto. Entonces, desde el vientre de mi madre fui escogido. Tenía esta misión para San Pablo, Dios, y para cada uno de nosotros. Él, que desde el vientre de mi madre me había escogido, me llamó por medio de su gracia. Y fue algo que le complació el revelar su Hijo a nosotros, para que nosotros pudiéramos proclamarle, para que ustedes y yo pudiéramos proclamarle. Quizás sepan que el Papa siempre tiene intenciones para el mes, en particular para ese mes. Tiene una intención general y una intención específica para las misiones. Cuando oramos para las intenciones del Papa, como hacemos, por ejemplo, en el cumplimiento de las obligaciones de las diferentes indulgencias, pero cuando oramos por las intenciones del Papa, oramos por estas intenciones en específicos para octubre. Su intención general es que las universidades católicas puedan ser lugares cada vez más en que la luz del Evangelio sea posible experimentar la armoniosa unión de la fe y de la razón. En estas universidades se pide que se pueda ver que haya unidad entre la fe y la razón y no que haya conflicto entre ellas, sino que ambas son dirigidas a la verdad. Pero su intención de misión es algo en especial para el día de hoy, que el día de la misión mundial, que es el domingo, pudiera dar la ocasión para comprender que la tarea de proclamar a Cristo, y entonces escuchen a sus palabras, su tarea de proclamar a Cristo sea un servicio absolutamente necesario, para el cual la Iglesia ha sido llamada para beneficio de la humanidad. Proclamando el Evangelio a Cristo es algo totalmente necesario como servicio para el beneficio de la humanidad. Y diría en otro lugar que los santos son los grandes benefactores de la humanidad, ya que son aquellos que están viviendo como evangelios, que están trayendo el evangelio que trae la riqueza, sanación y luz a las almas y orden al desorden y al caos. Es el evangelio el que trae orden y unidad para nosotros vivir de acuerdo con el plan de Dios y la gracia que nos permite hacerlo. Sabemos todos que el Santo Padre recientemente visitó a Inglaterra hace 2 años, que también hizo una visita pastoral al Brasil. Y hay una organización allí que se llama la Aldea de la Hacienda, es decir, de la
la Hacienda de la Esperanza. Es interesante cómo empezó este lugar. Es un lugar en que el Papa se reunió con los jóvenes. En esta finca de la Esperanza hablé hace poco con José Correa, que es el director de la ayuda de la Iglesia con Necesidad, y habló acerca del comienzo de esta finca de esperanza. Él era un hombre joven, el que día tras día iba a trabajar, hablando de sí mismo, y cuando iba por la calle, vio en uno de los lados, en otra parte de la calle, había un lugar en que los drogadictos se reunían. Todo el mundo sabía que era allí que se reunían, ahí utilizaban sus drogas y ahí se juntaban. Él evitaba pasar por esa parte de la calle, y él mismo hizo eso cuando él iba a trabajar. Sin embargo, un día decidió que él era un Dios, un hombre joven era él, que amaba su fe y que vivía de acuerdo con su fe. Decidió, no, voy a pasar por esa parte de la calle y voy a saludarles. Así que él iba y caminaba y sencillamente los saludaba y seguía su camino. Al día siguiente quizás tuvieran una conversación un poco más larga y a la larga se hizo amigos de algunos de ellos. Un día, uno de los drogadictos le preguntó, ¿y por qué estás tan feliz? Todos los días que pasas por aquí, vemos que eres una persona feliz. Y entonces él les dijo acerca de su fe y que esto era lo que lo hacía feliz a él. Los drogadictos le dijeron, yo quisiera ser como tú, ¿cómo puedo hacerlo? Así que este joven lo llevó a un sacerdote, un misionero franciscano de Alemania, el padre Hans Staple, y decidieron que vivirían de acuerdo con una vida comunitaria juntos. Y se unieron a otros drogadictos que se unieron a este pequeño grupo, pequeño, y se convertiría en un trabajo de rehabilitación más importante del mundo. Es un proceso de conversión, dijo el padre Hans, que es algo tanto espiritual, ya que tenían misas diarias y oraciones, sino también física. Trabajaban en los campos, cuidaban de animales, es algo muy importante para ellos y muy saludable. Pero he aquí algo hermoso que hacen a diario, que el líder de cada hacienda o finca escoge una oración del Evangelio y a ellos se les dice que deben tratar de vivirla bien durante el día. Al final del día se reúnen para discutir cómo fue el día. Se dice a los demás cómo trataron de vivir esa oración del Evangelio. Entonces pensemos en el Evangelio de hoy. Y las palabras de conclusión, las palabras finales eran, el Señor dice, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero una es solamente necesaria. María ha escogido la mejor parte. Pero ¿qué tal si nosotros hubiéramos decidido hoy, vamos a tratar de acuerdo con este Evangelio hoy, el no tener ansias por muchas cosas, sino que vamos a tratar de escoger la mejor parte? Y que al final del día, ¿qué tal si discutimos esto como familia, como comunidad, y podemos decir que yo pensé que iba a tratar de vivir esa parte de María? Pasé 15 minutos meditando sobre las Escrituras para poder sentarme a los pies de Jesús y escuchar sus palabras y contemplar lo que Él tenía que decirme. Otro diría, pero traté de vivir como María, haciendo una visita adicional al Sagrado Sacramento. Otro quizás diría, bueno, estuve tan ocupado con tantas responsabilidades que me sentía ansioso y de pronto me di cuenta de esa oración del Evangelio. Jesús, confío en ti, dije yo. Así que qué hermosa forma de hacer que ese Evangelio cobrara vida diariamente. Y eso es algo que ellos hacen. José Correa habló también acerca de la gente que llegaba allí a estas haciendas de esperanza. Llegaban muy lesionados, vacíos en el espíritu, y eso los llevó a la droga, la adicción. Es un síntoma, no es la causa, y a veces vienen de hogares
rotos, de padres divorciados, en que nunca se les enseñaron los valores, no se les enseñaron los valores cristianos, y yo podía darle un poco de dirección y de vida en su vida. Así que en realidad esta adicción es un síntoma más bien que una causa. Así que algo que forma parte de estas fincas de esperanza es que cada uno debe practicar actos de amor pequeños, los unos para con los otros, porque esto forma parte del proceso de sanación para que una persona experimente esto de otra persona. Cada uno es responsable entonces de hacer cositas, de ayudarlos, para ayudar a aquellos que tengan necesidades que estén cerca de uno. Sin embargo, el relato no termina ahí, a pesar de que es una parte hermosa. Este hombre joven decidió que iba a llevar el Evangelio tan solo en una forma bastante pequeña, con solo darle el saludo a cada uno de ellos a diario y compartir una conversación, y que el Señor haría que algo floreciera allí al hablar a ellos de su experiencia personal, de su fe. Cuando el Papa Benedicto se aprestaba para su visita al Brasil en el 2008, tenía muchas obligaciones. Él tenía que abrir la conferencia de obispos, iba a haber una gran misa en Sao Paulo. Él recibió otras peticiones para ir aquí o allá. Sin embargo, él se negó a todas excepto una, y la que él aceptó fue la que tenía 2,000 firmas de hombres y mujeres jóvenes que eran parte de la finca de la esperanza, que se habían sobrepuesto a la adicción a las drogas por medio de la finca de la esperanza. Se sintió intrigado el Papa, quería verlo, y a pesar de que había intenciones de que esto sería mucho mayor con el clero, con mucho más clero y con dignatarios, etcétera, dijo: no quiero un encuentro personal con la gente joven. Bueno, había una mujer joven que ella misma era del nordeste del Brasil, que había estado muy adicta a las drogas. Ella había escuchado hablar de las fincas de la esperanza, había ido con la esperanza de volver a enderezar su vida. Ella no era creyente, no tenía fe alguna. Por lo tanto, cuando escuchó acerca del Santo Padre que iba a encontrarse con ellos, dijo: bueno, ¿por qué no vienes a conocerle? Diciendo: no, yo no soy creyente, no quiero escuchar a este hombre que viene de Roma. No estoy interesado en lo que él tiene que decirme, yo no soy creyente. Dijo ella: entonces vas a estar aquí sola, ¿por qué no vienes? Así que decidió que sí, que iría. Cuando vio al amor del Santo Padre en sus ojos por ellos, para ellos, la hizo llorar. Y entonces el Papa Benedicto hizo algo fuera del protocolo. La seguridad dijo: no debes ir a mezclarte con la gente joven. Sería demasiado arriesgado que te apartaras de la zona de seguridad. Él ignoró esto, fue a donde ellos y les saludó, y en ese momento dijo ella, entonces decidió ella que este era un momento de conversión para ella. Y no pude evitar en el hijo pródigo, en la parábola que tuvimos hace un par de domingos, en que dice que el padre vio a su hijo pródigo que regresaba y él acudió a donde él. El padre corrió a él, a su hijo, le abrazó, le besó. Así que nuestro Santo Padre fue a donde ellos para darles la bienvenida, saludarlos, acogerlos. Con frecuencia habló acerca de esto, y más tarde en eventos papales que tuvieron lugar. Él habló de esto, de este encuentro con la gente joven. Era evidente que le trajo mucho júbilo personal a su propia vida. He aquí lo que él dijo. Él señaló esto como ejemplo de cómo el Evangelio, la palabra de Dios, puede sanar a la gente y puede ayudar a la gente con sus problemas. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nos trae vida, nos trae dirección. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en virtud de nuestro bautismo y sobre todo por nuestra confirmación, hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. El Papa
Pablo VI, en su exhortación apostólica acerca de la evangelización, dijo que en realidad hay 4 formas, 4 métodos que podemos usar para llevar el evangelio a otros. Primeramente, vivir una vida cristiana auténtica. Eso en sí proclama el evangelio, porque hay cierta belleza, orden, bondad que el evangelio trae cuando la vivimos. No sin lucha, por supuesto, no sin dificultades y fracasos a veces, pero así todo es algo que nos enriquece a todos. Así que si vivimos esa verdadera vida auténtica, cristiana, eso proclama el evangelio por sí mismo. En segundo lugar, el traer ese evangelio en relación con los eventos cotidianos, para que podamos hablar acerca de una palabra de consuelo del Señor a alguien que sienta angustia. Podemos llevar a la gente a la divina misericordia del Señor, a una persona que forma parte del pescado, como Santa Faustina, el apóstol de la misericordia. Podemos mostrar caridad para con aquellos necesitados y estimular a los descorazonados con una palabra del Señor para estimularles y darles esperanza. ¿Hay alguna manera de manejar la fe, decía el Santo Padre, excepto de una persona a otra? La experiencia personal de una persona de la fe dándosela a otra. En tercer lugar, la catequesis. Los padres son los primeros evangelizadores de sus hijos. Es necesario que sus hijos conozcan la fe para poder darles dirección, guía en su vida y enriquecer sus vidas y protegerles de tantos males que están presentes en la sociedad actual. Y en cuarto lugar, los medios de comunicación. La Iglesia no podría ser lo que es sino proclamar el Evangelio por medio de los medios de comunicación a una audiencia mayor. Eso es lo que hacemos aquí en la EWTN para enriquecer la vida de la gente por medio del uso de los medios de comunicación. Así que veamos que cada uno de nosotros ha sido llamado, como lo fue San Pablo, incluso desde el vientre de nuestra madre, para llegar y conocer a Cristo y también para proclamarle. Santa Faustina, a ella se le instruyó con estas palabras: hija mía, le dijo el Señor, sé diligente en escribir todo lo que yo te diga en relación con mi misericordia, porque esto es algo que tiene por intención un gran número de almas que se enriquecerán, para un gran número de personas que se enriquecerán con ello. Santa Faustina decía en otras palabras, más adelante, que todos nosotros tenemos un cierto número de personas a quienes se nos han confiado, que Dios tiene intención de usarnos para enriquecer su vida por medio del Evangelio, por medio del encuentro personal de una persona con otra, expresando nuestra propia experiencia personal de la fe y llevándolo todo a Cristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida.